Hay casas que guardan secretos, historias que pocos se atreven a contar, pero que todos recuerdan. En un rincón de la Ciudad de México, una casona antigua se convirtió en el epicentro de una serie de eventos inexplicables. Gritos en la madrugada, sombras en las ventanas y una tragedia que selló su destino. Hoy, en el baúl del misterio, desentrañamos la verdadera historia de la Casa de los Macetones. Antes de continuar, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su reacción, comentar y compartir. Me ayudaría muchísimo. Mi nombre es Rafael Elcir Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. La Casa de los Macetones. Para comprender la historia de la Casa de los Macetones, debemos retroceder en el tiempo, a un lugar que parece sacado de una pesadilla. La casona estaba ubicada en la avenida Insurgentes y la calle Godard. Estaba custodiada por dos enormes macetas de barro rojo, que vigilaban la entrada como centinelas silenciosos. Nadie imaginaba que en esa casa, conocida por años como la Casa de los Macetones, sería el escenario de uno de los relatos más escalofriantes de la Ciudad de México jamás conocido. A finales de los años 50, cuando Rafael Pérez y su esposa Sonia María Rosa Noé, oriundos de Jalisco, se mudaron a la casa. Juntos, trajeron al mundo a 6 hijos: indómita, libre, soberano, triunfador, bien vivir y pensamiento liberal. Una familia que a simple vista parecía llevar una vida tranquila, pero la oscuridad se escondía en sus corazones, en sus miradas, y nadie podría haber imaginado el horror que se desataría en este lugar. Al principio las señales eran sutiles y casi imperceptibles. Los vecinos sabían que en aquella casa vivía una familia aparentemente común, pero con el tiempo surgieron preguntas inquietantes. ¿Por qué nunca se veían a los niños asistir a la escuela? ¿Por qué no jugaban con otros pequeños en el barrio? ¿A qué se dedicaban los adultos? ¿De qué vivían realmente? Interrogantes que flotaban en el aire, pero que pronto desvanecerían en la rutina de una vida citadina, donde el tiempo exige trabajo y las preocupaciones ajenas pasaban a segundo plano. Sin embargo, la verdad detrás de aquellas puertas era más oscura de lo que cualquiera podría imaginar. La familia de Rafael no solo habitaba esa casa, la convertía en su fuente de sustento. En su interior fabricaban veneno para ratas, un detalle que, con el paso del tiempo, se volvería una cruel ironía, porque mientras ese lugar producía muerte en pequeñas dosis, la vida de Sonia y sus 6 hijos se marchitaba lentamente, atrapada en un ciclo de sufrimiento del que no podían escapar. Años atrás, Rafael Pérez sufrió un accidente de ferrocarril que le arrebató un brazo. El impacto de aquella tragedia fue devastador, no solo en su cuerpo, sino en su mente. ¿Cómo protegería a su familia ahora sin un brazo, plagado de un peligro en un mundo externo y desconocido? ¿Cómo defendería a los suyos de la maldad de una sociedad enferma y retorcida? Tal vez esa inseguridad fue la razón por la que bautizó a sus hijos con nombres tan inusuales, como si en ellos depositara una esperanza que en él mismo se había extinguido tiempo atrás. Un intento de darles un destino diferente, de otorgarles un poder que él sentía haber perdido. Y sin embargo, había una contradicción en su actuar. Rafael se declaraba ateo, convencido de que Dios no existía, de que la desgracia que lo perseguía era prueba de un universo indiferente. No solo había perdido un brazo, también arrastraba cicatrices de un matrimonio fallido, una herida que, junto con su accidente, moldeó una visión distorsionada del mundo. Con el tiempo, su miedo se transformó en obsesión.
Su necesidad de proteger a su familia se convirtió en una prisión. Nadie saldría. Nadie tendría contacto con el exterior. Pero este aislamiento no fue inmediato. Rafael comenzó a sumergirse en libros baratos de filosofía. Textos que, lejos de traer respuestas, alimentaron su paranoia. Sus pensamientos retorcidos, su lógica se contaminó y en esa distorsión nació la base del horror que estaba por desatarse años después. Sonia, por otro lado, creció en un lugar de educación conservadora, lo que quizá la llevó a no contradecir las reglas impuestas por Rafael. Simplemente cayó, obedeció y se sometió al retorcido mandato de aquel hombre que aseguraba protegerlos de los males del mundo. Rafael decía haber visto lo peor de la humanidad, los instintos más bajos, las perversiones más oscuras, y juró que su familia jamás caería en este abismo. Por esa razón, los niños no asistían a la escuela. Nadie podía visitarlos, no podían relacionarse con otros niños del barrio. La casa era su único universo, una prisión disfrazada de hogar. Sonia, dentro de esta jaula, intentó darles algo de educación, les enseñó a leer y a escribir como pudo, pero sin formación docente, sus hijos apenas lograban hibanar palabras. Su habla era torpe, su lectura pausada, como si fueran niños pequeños aprendiendo por primera vez. Su mundo era reducido y su dieta también, solo avena y frijoles, día tras día, sin alguna variación. Pero los niños, eran curiosos, miraban por las ventanas, preguntaban por el mundo exterior, anhelaban lo que nunca habían conocido. Rafael no iba a tolerar esta insolencia. Cuando alguno desafiaba su control, lo azotaba sin piedad y lo encerraba en un cuarto oscuro durante días. Con el tiempo, para minimizar estas faltas, tomó medidas aún más extremas. Cubrió las ventanas con tablas de madera, cerrando cualquier conexión con el exterior. Como si aquello no fuera suficiente, llenó la casa de espejos. Los ubicó en cada rincón, en cada pasillo y en cada habitación. No había espacio donde no reflejarse, donde no sentirse observado. Nada escapaba a su mirada, nadie podía desafiarlo, y aquella casa sombría, el infierno apenas comenzaba. Lo único que sabían hacer era raticida, un veneno artesanal fabricado con manos pequeñas e inocentes dentro de un hogar donde la muerte era rutina. Rafael era el único que salía a la calle, el único que tenía contacto con el mundo exterior. Vendía su producto en tlapalerías de la zona, pero antes de hacerlo había un paso crucial. Debía asegurarse de la efectividad de este veneno. Los niños eran parte de este proceso. Rafael colocaba cebos para atraer a las ratas y cuando los roedores caían en la trampa, sus propios hijos debían atraparlas con vida. Luego, las mantendrían en cautiverio, esperando el momento en que servirían como prueba para este veneno. Día tras día. El hedor a muerte impregnaba la casa, un olor fétido que, con los años, se volvió imposible de ignorar. Los vecinos ya comenzaban a notarlo. Algo en aquella casa no estaba bien. Algo oscuro se cosía tras esas paredes clausuradas. Por más de 15 años, este ciclo se repitió día tras día. Pero mantener adolescentes en cautiverio no era una tarea fácil. La curiosidad crecía, el deseo de explorar iba en aumento, hasta que uno de ellos, libre, se atrevió, en un acto de valentía, escaló hasta la azotea de la casa por primera vez en su vida. Tenía una visión sin filtros del mundo exterior. Pero no era el mundo apocalíptico que su padre había descrito. No había caos, ni monstruos al acecho, ni ruinas de una civilización perdida. Era solo una ciudad con luces, movimiento y con vida. Libre, quedó maravillado y compartió su descubrimiento con sus hermanos. Sus palabras encendió algo en ellos, una chispa. Eran dudas. Rafael se dio cuenta de esto. Sus hijos comenzaban a cuestionar y a imaginar más allá de lo permitido. No podía permitirlo. Por primera vez, tomó una decisión drástica.
les mostraría el mundo con sus propios ojos. Pero no era el mundo que Libre había visto en aquella ocasión, sino el que Rafael quería que vieran. Los sacó de la casa y los llevó afuera, pero solo de noche. Los condujo por los barrios más peligrosos, los callejones infestados de delincuencia, los rincones oscuros donde la ciudad escondía sus secretos más oscuros. Les enseñó el miedo en su estado más puro. Se aseguró que vieran la violencia, la desesperación y los rostros marcados por la miseria. Así los convenció de que el exterior era peor que su encierro, que la casa era su única salvación. Y con eso, Rafael los encadenó aún más a su prisión. El debate estalló dentro de aquella casa oscura. Los hijos de Rafael por primera vez tenían algo en qué pensar más allá de esas 4 paredes. Habían visto con sus propios ojos lo que su padre les había mostrado. Un mundo hostil, peligroso, donde la miseria y la violencia acechaban cada esquina de la ciudad. Pero Libre había visto algo más, algo totalmente diferente. Pero las opiniones se dividieron. Algunos sintieron el miedo que su padre pretendía inculcarles y otros, en cambio, se aferraron a la duda, al recuerdo de aquella ciudad iluminada, llena de movimiento, tan distinta al infierno que ellos habían pensado. Y entre ellos fue Indómita, quien creyó en Libre. Y fue ella quien, en un acto de desesperación y valentía, decidió desafiar a Rafael. Escondidas, con la torpe caligrafía que su madre le había enseñado, comenzó a escribir pequeñas notas de auxilio. Con las pocas palabras que conocía, plasmó en ellas un grito de ayuda. Un grito muy. Luego las arrojó por la ventana, esperando que alguien, cualquier persona, las pudiera encontrar. Día tras día, como si de un ritual se tratara, siguió intentando con estas notas. Sabía que si su padre la descubría, el castigo sería brutal, pero eso no la detuvo. Esas notas eran su única esperanza. El hedor de la casa para ese entonces ya era insoportable. Un aroma fétido, una mezcla de muerte y de encierro flotaban en el aire. Los vecinos lo notaban, aunque por años habían preferido ignorarlo, pero ahora los gritos también eran imposibles de pasar por alto. Los gritos de los niños cuando Rafael los golpeaba. Fue un extraño, un caminante cualquiera, quien finalmente cruzó con las notas de Indómita. Un desconocido que no llevó capa ni espada, pero que con un simple acto se convirtió en un héroe. No ignoró el mensaje, no dio vuelta como tantos otros, tomó la nota y fue directo a las autoridades. Los oficiales incrédulos decidieron hacer una visita de rutina. No esperaban encontrar nada fuera de lo común, solo cumplir con lo que es el protocolo. Pero lo que descubrieron tras esa puerta fue aterrador. Cuando las autoridades cruzaron la puerta de la casa, un golpe de hedor los recibió con una violencia insoportable. Un olor fétido, nauseabundo, impregnaba cada rincón de aquel lugar. Lo primero que vieron fueron los cadáveres de las ratas, decenas, quizás cientos, en diferentes estados de descomposición. Algunas aún atrapadas en jaulas improvisadas, otras apiladas en rincones oscuros, como si la muerte hubiera convertido aquella casa en su morada. Pero lo más aterrador y escalofriante no eran los cuerpos de estos animales. Eran ellos, los jóvenes. Emergieron de la penumbra con pasos titubeantes, cubiertos de harapos sucios y desgastados. Sus rostros eran pálidos, sus cuerpos delgados hasta lo grotesco, la piel pegada a los huesos por la desnutrición. Parecían espectros, sombras de lo que alguna vez fueron niños. Los agentes contuvieron el aliento. Aquello no era un simple caso de abuso, era algo más profundo, algo más monstruoso. Los ojos de los jóvenes reflejaban años de encierro, miedo y de castigos. No hablaban con fluidez, no articulaban bien las palabras. Solo existía en aquel limbo infernal donde la luz del sol era un mito. El mundo exterior, su enemigo. El final de esta historia real de terror se acercaba, pero antes aún quedaba enfrentar a su verdugo.
Rafael Pérez no se inmutó cuando los oficiales lo encontraron. No gritó, no intentó huir, simplemente los miró con una expresión vacía, como si no entendiera lo que estaba pasando ahí. Quizá su mente distorsionada aún creía que estaba haciendo lo correcto. Las paredes impregnadas con años de sufrimiento revelaban los secretos más oscuros. Los hijos, sometidos a torturas físicas y psicológicas, habían vivido durante años bajo el yugo de un hombre cuyo amor se había transformado en locura. Pero lo peor de todo era que aún acechaban en las sombras como si la propia casa fuera inconsciente de su destino. Nadie pudo explicar cómo, pero los relatos de aquellos que investigaron el lugar hablaban de algo extraño, algo que no se podía tocar, pero que se sentía en el aire, una presencia, un susurro persistente que envolvía la casa, como si las almas de los que allí habían sufrido nunca hubieran encontrado paz. El juicio de la historia de la familia fue destapado, pero ya no había marcha atrás. Rafael Pérez, al verse enfrentado a las huellas de su monstruosidad, pareció quebrarse. El hombre que alguna vez había creído intocable, miraba a todos con desdén, se desmoronó ante las acusaciones. Pero su caída no fue suficiente para salvarlo. En su celda, solo y en la oscuridad, fue en donde la historia alcanzó su último y terrible capítulo. Rafael Pérez, el hombre que había transformado su hogar en un infierno, eligió el final más trágico de todos. La misma vida que había destrozado durante años la terminó de un solo golpe. En la soledad de su prisión se ahorcó, dejando atrás de sí un legado de horror, silencio que seguiría resonando en la ciudad para siempre. Y así, la casa de los macetones, aquella casona custodiada por 2 macetas rojas, quedó vacía, despojada de su historia de terror, pero marcada en la memoria colectiva de quienes supieron de su existencia. Nadie volvió a mirar a los macetones con indiferencia. Más allá de su belleza, ahora eran recordatorio de lo que alguna vez ocurrió entre esas paredes. Y como una advertencia, la leyenda de la casa de los macetones perduró, envolviendo a la ciudad en un manto de misterio y miedo. Porque en este mundo, el verdadero horror no se mide por lo que se ve, sino por lo que se oculta en lo más profundo de nuestro ser. Y cuando las sombras se disipan, lo único que queda es el eco de lo irreparable. ¿Conocían esta historia? ¿Sabían que este infierno duró más de 15 años? Imaginen la posición y la postura de los hijos y de la esposa. ¿Qué opinan al respecto? Háganmelo saber en la cajita de comentarios. No olviden de activar la campanita, suscribirse, dejar su reacción y compartir. Esto me ayudaría muchísimo. Me despido de ustedes no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y sus mentes curiosas. Esto fue El Baúl del Misterio.